Bendiciones, amados hermanos. Bueno estar con ustedes otra vez para orar y estudiar la palabra de Dios. Reciban un saludo a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Qué bueno que están con nosotros y que sean igualmente bendecidos, aunque no estén aquí presencialmente. Quiero enfatizar y decir enfáticamente que puede escribirnos a través de su cuenta de Facebook, comunicarse con nosotros y comunicarnos cuál es su petición de oración. Y vamos a estar intercediendo por esa petición. Asimismo, a los hermanos que están aquí presentes, vamos a estar orando ya en breve por esas peticiones. Tenemos varias peticiones ya y vamos a estar orando por cada una de ellas. Mientras, yo quiero recalcar que vamos a estudiar la palabra de forma concisa, relativamente breve. De hecho, vamos a estudiar una de las epístolas más breves del Nuevo Testamento. Es la epístola de Judas y se encuentra inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Hoy es 28. Si usted está conmigo, vamos al verso 1. Tiene solo un capítulo. Verso 1 de la epístola de Judas. Dice así el verso 1. Judas, siervo de Jesucristo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Primero, Judas dice de sí mismo que es siervo de Jesucristo. Aquí yo quiero llamar su atención que el Judas que está escribiendo esto era hermano biológico del Señor Jesús. Era su hermano, así como Jacobo también lo era. Jacobo y Judas eran de los que dice el Evangelio de Juan capítulo 7 que no creían en el Señor, que ni aun sus hermanos creían en Él. Acompáñame ya a Juan capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7. Primera de Juan. No, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 7, verso 1. Dice Juan 7:1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, ¿le dijeron a quién? A Jesús. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Creían en él y participaban del mundo. Los hermanos de Jesús, ¿que eran quienes? Ahora acompáñame a la epístola a los Gálatas,
Gálatas capítulo 1 y verso 19. Perdón. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Está hablando Pablo. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El hermano del Señor. ¿Por qué se menciona a Jacobo en primer lugar? Porque Jacobo llegó a ser apóstol. O sea, quien no, como el Cristo, llegó a ser apóstol de la iglesia en Jerusalén. Mire, la primera iglesia estuvo ubicada en Jerusalén. Por primera vez descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y allí ocurrió iglesia por primera vez. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. El Espíritu Santo es lo que le da identidad de iglesia a ese cuerpo de creyentes. Por eso, antes del derramamiento del Espíritu Santo, no había iglesia. No había iglesia. Comenzó la iglesia una vez se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y en esa iglesia había pastores, profetas, maestros. ¿Quiénes pastoreaban esa iglesia? Pues mire, uno de los pastores, el apóstol Pedro, estaba pastoreando esa iglesia. Otro de los pastores, el apóstol Jacobo, este Jacobo que acabamos de mencionar aquí, hermano del Señor. Bien, pasamos a Mateo capítulo 13. Capítulo 13. Verso 53. ¿Y lo tiene? Puedes leer claro, en voz alta, para que te podamos oír acá. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Mire qué interesante. Jesús dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero ese pasaje usualmente lo dejamos incompleto. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En otros evangelios dice, y entre los de su casa. Es decir, sin honra en su tierra, pero eso se reduce todavía un poco más, en su propia casa. Porque aquí estaba Jesús sin honra delante de su propia familia. Aquí menciona el resto de los hermanos de Jesús. Estaba Jacobo, que ya lo mencionamos. Estaba José. Estaba Simón y Judas, que es el autor de la carta que estamos estudiando. Tenían hermanas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanos y tenía hermanas.
María tuvo más hijos, solo que esos hijos todavía no creían en él. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, después de la resurrección de Cristo, vemos que entran en escena otra vez dos de estos hermanos, Jacobo y Judas. Volvemos a la epístola de Judas. Bueno, vamos a leer también Marcos capítulo 6. Marcos 6, verso 3. Es el mismo capítulo que acabamos de leer, parafraseado. Marcos 6:3 dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes, en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mire, hay cosas que impresionaron a Jesús. Primero, la fe de algunos. El domingo, el pasado domingo el Mesías decía que a mí me impresiona esos pasajes donde Jesús se impresionó. Eso me impresiona. ¿Qué impresionó al Señor Jesús? La fe. Fe de gente, nada más. Y por eso hizo declaraciones como: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sin embargo, aquí dice que algo que lo impresionó aquí. Jesús fue impresionado. ¿Qué le impresionó? Su incredulidad. Dice el verso 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Sabe qué es lo que impide que la mano de Dios se extienda? Incredulidad. Falta de fe. Ausencia de fe. No solamente milagros. ¿Saben qué hace falta para que Dios obre en nuestra vida en tantas circunstancias, tantas situaciones? Fe. Fe. Lo que activa, lo que obra, el de que el poder de Dios obra en favor nuestro, no es una gran necesidad, sino la fe. Es la fe. Dice que esta gente no tuvieron fe y no pudo hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos. Verso 3 de Judas. Volvemos a la epístola de Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Que ha sido dada cuántas veces? Una vez. Una. Entonces, cuando habla ahí de fe, la connotación que tiene esa palabra fe no es la misma fe con la que alguien invoca al Señor. No es la fe con la que alguien se acerca al Señor. Cuando habla fe aquí, está hablando de la doctrina, del fundamento de nuestra fe. Eso que fue dado una vez. El fundamento, la palabra de Dios, que es fundamento de nuestra fe, fue dado una sola vez, no muchas veces. Porque la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
La palabra de Dios no cambia con los tiempos. Fue dada y ya. Esa palabra es eterna. Dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido revelada a los padres. Fe en el otro sentido que habla la escritura. Por esa fe no se contiende. Esa fe se comparte. Esa fe se anuncia. La fe del Hijo de Dios se anuncia para que todos la reciban. Esa fe, por esa fe no se contiende. Ahora, por la doctrina, por la fundamento doctrinal de nuestra fe, que ha sido dada una vez, se contiende. Por esa fe se defiende. Esa fe se sostiene. ¿Por qué? Porque hay hombres, y vamos a ver aquí más adelante, que entran encubiertamente para minar esa fe. Y la minan con enseñanzas, con doctrinas desviadas de la palabra de Dios. Y por eso hay que contender. Eso, ahí se contiende. Mira lo que dice el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo dice? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice que entran como Impíos. encubiertamente. ¿Y qué hacen? Niegan a Dios. Se convirtiendo en libertinaje. ¿Qué? La gracia de Dios. ¿Qué gracia? Favor inmerecido. Somos salvos. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Somos salvos por gracia. Cuando recibimos al Señor, por la gracia de Dios somos perdonados y declarados hijos suyos. Eso es por gracia. Entonces, la gracia es gratuita. La gracia no es gratuita. Costó precio de la sangre preciosa. La salvación no es gratis, es un precio. Es que alguien la pagó por nosotros. Jesús la pagó por nosotros. Pero no es gratis. Entonces, estos hombres que entran encubiertamente vienen a convertir en libertinaje esa gracia. Estaban enseñando, ahora que tú eres hijo de Dios, tú puedes vivir como tú quieras. Porque eso es libertad. La Biblia dice, no es, están convirtiendo en libertinaje la gracia. Libertad no es vivir como a nosotros nos parezca. Libertad es vivir en la voluntad de Dios. Eso es libertad. Pues ellos estaban introduciendo esa enseñanza encubierta. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, no se puede tomar la gracia de Dios como libertinaje. Eso fue lo que hizo el pueblo en el desierto una vez que salió de Egipto, que convirtieron la gracia de Dios. Mire el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Aquí hablando de los ángeles que cayeron con Lucifer. Una tercera parte de los ángeles. Se fueron muchos. Porque en la Biblia dice en Salmos que aún después que esta tercera parte de los ángeles cayó, todavía se pueden contar en decenas de millares, dice uno de los salmos. Son huestes. ¿Cuántos ángeles hay? Pues son huestes y huestes y huestes. ¿Y cuál es el propósito de los ángeles? Dice que son espíritus ministradores en favor de los que son herederos de la salvación. Los ángeles no son para adorarlos. Cuando un ángel, alguien ha querido adorarlo, el ángel lo manda a detener. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo, le dijo el ángel al apóstol Juan en la isla de Patmos. No te postres delante de mí, yo soy consiervo, yo soy un siervo como tú, yo sirvo a Dios como tú, no me adores. Dice que esos ángeles no guardaron su dignidad. ¿Y qué pasó? Que han sido guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, porque ellos estarán presentes en aquel juicio del gran. Es decir, el destino final de aquellos ángeles será la condenación eterna. Están bajo el juicio de Dios, que todavía ese juicio no ha ocurrido. El juicio del gran trono blanco, del cual habla Apocalipsis, si no mal recuerdo, 21, será el último gran día del juicio. En aquel juicio no habrá ningún solo salvo, porque la salvación no está por decidirse, la salvación se decidió en la cruz del Calvario, y quien recibe ya está fuera de toda condenación. Eso enseña la palabra. No hay ninguna condenación para los que están en. Es decir, los salvos no estaremos en el día del gran juicio final. También se le conoce como el día del juicio en el trono blanco. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora vuelve a describir a estas personas. Ya puso como ejemplo lo que sucede cuando alguien toma como libertinaje la gracia de Dios. Ahora vuelve a retomar el tema en el verso 8 de cómo son ellos. Hablando ahora de hombres, no de ángeles, no del pueblo de Israel. Está hablando de los que entran encubiertamente. No obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Señor, te reprenda. Mire, el arcángel Miguel, si usted mira los últimos capítulos de Deuteronomio, desde el penúltimo hasta el último, narra acerca de la muerte de Moisés. En Deuteronomio no dice que Satanás estuviera contendiendo por su cuerpo, lo dice aquí. Por eso la Biblia es su mejor intérprete. Dice que Satanás disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué contendía el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés? Porque el Señor sabía que si los de Israel encontraban el cuerpo de Moisés, lo iban a idolatrar. Por eso el Señor decidió enterrarlo él mismo en la cumbre del monte Pisgah. Desde allí estaba viendo el cumplimiento de la tierra prometida.
y el diablo quería conservar su cuerpo. El arcángel Miguel contendía con él para que eso no ocurriera. Sin embargo, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. ¿Qué fue lo más que hizo? Decirle, reprenda. Lo reprendió. Maldijo. Dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Sin embargo, estos soñadores, dice Judas, estos soñadores se atreven a hacerlo. Estos se atreven a hacerlo. Mire el verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, porque se han tomado prerrogativas de proferir juicios de maldición sobre cosas que no conocen. Hay de ellos porque han seguido el camino. Oiga, hay un camino de Caín. Casi yo pienso que sí. Porque tomaron la misma idea que tomó Caín, a lo que se refiere, las mismas acciones. Entonces están siguiendo las acciones que eran negativas. Entonces, ¿cuándo es que la acción de un solo hombre se convierte en camino? Cuando es negativa. Es negativa Te siguen cuando hay gente que está haciendo lo mismo. Ahí es que se convierte. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam se convierte en error de otros. En otros lugares habla de la doctrina de Balaam. cuando la repiten, hacen la misma acción. Cuando gente repite el error de aquel, y aún más, lo convirtieron en doctrina, es decir, una enseñanza que se le enseña, valga la redundancia, de una generación a la otra. Que después de Balaam, gente por generaciones siguió haciendo lo mismo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Ejercer el ministerio por lucro, por ganancia. Y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí ocurre lo mismo. Que retó a Moisés. Y Moisés le dijo a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés le dijo, pues mañana traigan incensario y presentémonos delante de Dios. Y Dios dirá a quién ha escogido. Dice que al otro día Coré estaba frente a su tienda, se abrió y descendió con él y todo lo que tenía. Lo que decíamos recientemente, que de los hijos de Coré aparecen décadas más tarde como en parte del ejercicio de los salmos. Fueron dirigidos a los hijos de Coré. De hecho, los hijos de Coré también tienen autoría en salmos. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cómo es un árbol otoñal? Sin hoja. Si no tiene hoja, no tiene fruto. Pero el 12 comienza diciendo, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sabe qué es un ágape? Una reunión de la iglesia, donde se compartía, además de adorar y ministrar la palabra,
también se compartía en comida, compartían el pan. Eso es un ágape. O sea que estos hombres, de quien dijo anteriormente que entran encubiertamente, están participando de la actividad de la iglesia. Entran encubiertamente. Y por eso dicen en otro pasaje que hombres que introducen encubiertamente herejías destructoras y trastornan la fe de muchos, de algunos debo decir, y trastornan la fe de algunos. Sobre los tales, la condenación ya no se tarda. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para la cual está reservada la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Mire, estos hombres que está describiendo, que entran encubiertamente, dice el verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas a sacar provecho. Dice más antes que se apacientan a sí mismos. Es decir, el yo juega un papel preponderante. Lo que buscan es su propia gloria y su propio beneficio, no el beneficio de la obra de Dios. Lo que buscan es su propia fama, su propio bienestar, su propio renombre, su propia imagen, pero no les importa la obra. Se trata de ellos y no de Dios. Es decir, son gente que tienen pero de esa enseñanza no hay fruto en la vida de gente. Porque no se trata por amor a gente, es por amor a ellos mismos. Por eso dice, empezando en el verso 3, que contendamos ardientemente por la fe, por la palabra que ha sido dada una vez a los santos. Porque vendrá gente que querrá entrar encubiertamente a dar una palabra nueva. Es una nueva revelación. Siempre hay ese común denominador. Tienen una revelación que le ha sido dada solo a ellos. Una que fue dada a ellos. Dice que en ese momento yo contienda ardientemente por la fe, que no sea de aquellos que prestan su oído a esa dejación. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y reitero, no se trata de la obra de Dios, su interés es en ellos mismos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Esos son los que vienen a dividir. Lo que no les duele dividir, porque no les interesa el bienestar del cuerpo de Cristo. No les duele. Vienen a dividir porque lo único que les interesa es que ellos puedan proyectarse.
Y ahora yo quiero decir, el ministerio en el Señor nunca se trata de proyectarse a uno mismo. Dios no nos llama a proyectarnos a nosotros mismos. Dios nos llama a predicar la palabra. Esto no es de nosotros. No es para nosotros proyectar cuán capaces somos. Ni cuántas ideas buenas tengo. De demostrar yo tengo una nueva revelación. Ahí me vienen con eso. A mí se me activa rápido. Una nueva revelación. Una nueva revelación. Pero si la palabra fue dada una vez a los santos, ¿no hay palabras nuevas? Esta palabra de fe que predicamos fue dada ya solo una vez. No hay revelaciones nuevas. Que Dios puede mostrarme a mí y puede mostrar a un ministro suyo y puede mostrar a un hijo suyo algo que abona a lo que ya ha sido dado, sí, claro que sí, pero siempre estará de acuerdo a la palabra de Dios, nunca en contra, nunca en contra, nunca desviada de la palabra de Dios. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Me gusta cómo describe nuestra santísima fe. En otro pasaje dice que esta fe es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe, esta fe que hemos recibido, es más valiosa que la más valiosa de las posesiones que podamos tener en este mundo. Aquí dice nuestra santísima fe, y que en esa fe orando en todo tiempo en el Espíritu Santo. 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estos hombres que entran encubiertamente con herejías destructoras piensan en sus propios vientres. Se apacientan a sí mismos y piensan en sus propios vientres. Sin embargo, esta palabra se proyecta a la eternidad. No se trata de lo que estamos recibiendo aquí en este momento. Simplemente el que predica esta palabra sabe que esta palabra es eterna y que no depende de modas doctrinales. Esta palabra es eterna. 22. Ahora le da instrucciones. Judas da instrucciones a iglesia local. Le dice a algunos que dudan, convencerlos. Ojo, dice que los convenza, no que los maltrate. Dice, algunos que dudan, convéncelos. Acércate a ellos. Convéncelos con palabra de Dios. No los rechaces. A los que dudan, no los rechaces. No los deseches. Convéncelos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Es decir, algunos estaban dudando y otros estaban en el fuego. Arrebatarlos. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire, aquí sobre esto, qué interesante. Dice que de otros tenga misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Que yo debo aborrecer, porque
la práctica de pecado que hay en su vida no me permite a mí tener comunión con Él, porque está tan a una vida de pecado que yo no puedo tener comunión con Él. Puedo sí tratar con Él. Sin embargo, dice que de esos tenga que misericordia. Que no importa la condición de esa persona, que yo tenga misericordia. ¿Te vio lo que es? ¿Te vio eso? Que aborrece lo que ellos practican. Ese pecado que él practica. Yo tengo que aborrecer el pecado, pero a él no. A él no. ¿Qué voy a hacer con él? Tener misericordia. La misma que Dios tuvo conmigo. Es decir, que de ningún hombre, de ninguna mujer, no importa su condición, y yo voy a desecharlo. No lo voy a desechar. No. Misericordia. No estoy de acuerdo cómo vive, no estoy de acuerdo cómo está viviendo, no voy a participar con él, no es que me voy a meter con él en su estilo de vida. No, no, no. No voy a tener comunión con él en eso. Puedo. Sin embargo, sí voy a tener misericordia. No lo voy a desechar. ¿Sabe por qué no? Porque es un alma de salvación. ¿Sabe por qué no? Porque Dios no lo ha desechado. Por eso está ahí con vida. No lo ha desechado. Si Dios no lo ha hecho, ¿quién soy yo para hacerlo? No importa cómo se llame su condición. Yo debo tener de él misericordia. Al que duda, voy a tener misericordia para convencerlo. No para ubicarlo en un plano inferior, para considerarme yo superior a él. Porque cuando trato con gente que está en una condición así, yo debo recordar que yo mismo podría ser tentado. Eso dice la Biblia. Que no olvide que yo mismo podría ser tentado. Y el que mire estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme debe mirar no caer y recordar que uno mismo puede ser tentado. Por eso debo tener misericordia de aquel que está viviendo mal delante de Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire, cuánto un hombre inspirado por el Espíritu Santo escribió en lo que hoy es 25 versos. Un hombre que en un momento no creía. Un hombre que en un momento rechazó la divinidad de Cristo Jesús. Lo vio como su hermano de carne. ¿Sabe por qué un profeta no tiene honra en su propia casa? Por la familiaridad. Ellos dijeron, Jesús, pero si se crió con nosotros. ¿Cómo que es el Cristo? Si yo lo vi desde chiquitito. Hemos hecho todo tipo de travesuras y corriendo. Travesuras quiero decir en sentido, hemos tenido vida infantil, hemos crecido juntos. ¿Cómo que Él es el Cristo?
Por eso, ese profeta no tiene honra entre los de su casa. Es por la familiaridad. Pero cuando Jesús resucitó, entonces ya no se trataba de la familiaridad, sino de la revelación del Hijo de Dios. Por eso dice Pablo, con esto termino, aún a Cristo lo conocimos según la carne. Es decir, si aún a Cristo lo conocimos humanamente, ya no lo conocemos así. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron. Y si aún a Cristo lo conocimos según el plano de lo humano, ya ni aún a Cristo lo conocemos así. Yo quiero terminar aquí, hermano. En 25 versos, esta epístola trata a aquellos que están en el rebaño, trata el tema de aquellos que están dudando, que están tambaleándose, y trata el tema del que está bien, bien lejos. En todos los casos, en todos esos casos, el propósito de Dios siempre es bueno. Los pensamientos de Dios para nosotros siempre son de bien, nunca de mal. Quiero terminar aquí. Esto fue la epístola de Judas. Yo quiero que vamos a presentar oración por Víctor Cassidy, por vivienda. El hermano Víctor está buscando vivienda. Y también oramos por la hermana Sonia Kay. Pide oración por ella y por su hermana hermana Ivonne Fernández. Y también por un enfermero que asiste a un tío de ella que dio positivo al COVID. Oramos por su salud, la salud de todos ellos. Y oramos por la nuera de la hermana Sonia, que emprende, que Dios le conceda, está pidiendo oración, que Dios le conceda poder desarrollar ese negocio para sostén de la familia. Vamos a orar, vamos a presentar a Dios estas peticiones. Vamos a estar todos puestos de pie. Señor amado Jesús, Padre de misericordia, Señor, delante de tu presencia estamos, Dios mío. Estamos intercediendo, Señor. Estamos acercándonos a ti, Padre, para presentar la petición de todos estos hermanos que hemos mencionado, Señor. Dios mío, abre puertas para que nuestro hermano Víctor Cassidy pueda conseguir su tan necesitada vivienda, morada. Señor, abre tú la puerta, Padre eterno. Tú la tienes. Sé tú proveyendo, contestando más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú lo harás. En tu momento tú lo harás. También oramos por nuestras hermanas Sonia e Ivonne, Padre eterno. Y por este enfermero que ha sido contagiado con el COVID. Dios mío, visita a tu hermana Sonia, a tus hijas Sonia e Ivonne. Y a esta persona de quien no conocemos su nombre, pero tú le conoces. Señor amado, glorifícate, Padre. Glorifícate en sus vidas y guárdales. A este enfermero que está contagiado, visítale, Señor. El que ha servido, Padre bueno, levanta a este hombre, Señor. Sánalo. Sánalo para tu gloria, Señor. Y a nuestras hermanas, cúbrelas. Por tu Espíritu Santo, cúbrelas, Padre eterno. Asimismo, a su nuera que desarrolla este negocio, Padre. Señor, dale la destreza. Abre tú la puerta, Señor. Y dale la destreza, la habilidad
para desarrollarse en esta empresa, Señor. Y sé tú proveyendo, sé tú abriendo las puertas, sé tú obrando conforme a tu voluntad, Señor, sobre la vida de la nuera de nuestra hermana Sonia, Señor. Glorifícate, provee, Señor, para ella y su familia, Padre. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, dándote gracias y creyendo, Señor, que tú escuchas nuestra oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, gracias, Señor amado, gracias, Padre eterno, gracias por ser propicio a nosotros. Te bendecimos, Salvador. Gracias.